Y estos son los titulares de los medios de comunicación censurados para que puedas contrastar con los que tienes acceso. Bueno, pues 29 de marzo, Rusia, RT, todos somos chinos. Ex líder taiwanés protagoniza una histórica visita a la China continental. Violentos enfrentamientos marcan una nueva jornada de protesta en Francia. El príncipe Enrique acusa a la familia real de ocultarle pruebas del pirateo telefónico. Messi anota su gol número 100 con la selección argentina. Una barcaza con 1.400 toneladas de alcohol tóxico se hunde parcialmente en Estados Unidos. Netanyahu a Biden. Israel no toma decisiones en base a presiones, ni siquiera de los mejores amigos. Baltimore se niega a tratar el agua contaminada del derrame tóxico de Ohio. Gran jurado de Nueva York no verá el caso de Trump, al menos hasta la próxima semana. Ajustan a 38 el número de muertos en el incendio en un centro de detención de migrantes mexicanos. Calculan que China gastó 240.000 millones de dólares para rescatar a los participantes de la franja y la ruta. Renuncia el secretario ejecutivo del INE de México tras ganar fallo contra reforma electoral. La justicia de Brasil reitera la obligación de Apple de vender los iPhone con cargador. Fiscalía venezolana imputa a 23 personas por casos de corrupción estatal. La embajada de Rusia en Estados Unidos acusa a Washington de intentar ocultar el crimen del siglo. La OTAN muestra sus cartas. El Pentágono crea una baraja de temática militar para soldados. Zelensky invita a Xi Jinping a visitar Ucrania. Hallan 2.000 cabezas de carnero momificadas durante excavaciones en un templo egipcio. Un australiano encuentra una roca de oro que vale más de 160.000 dólares. Crean una albóndiga con carne cultivada de mamut. China tomará represalias si el jefe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reúne con la presidenta de Taiwán. FDA admite que detectó una bacteria mortal en leche de fórmula meses antes de retirarla del mercado. Petro convocará una conferencia internacional para el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Rusia realiza un ejercicio con sus tropas de misiles estratégicos y lo apunta en vídeo. Revelan detalles del espionaje a Assange por la CIA y la Embajada de Ecuador en Londres. Obtienen datos importantes de Transpitz 1b, un exoplaneta de tamaño similar a la Tierra. Disney desata su ola de despidos. 7.000 trabajadores perderán su empleo. Un gran incendio se desata en una planta química en Italia. Rusia denuncia el aumento de la amenaza terrorista en África en medio de operativos occidentales. La delegación del OIEA llega a la central nuclear de Zaporizhia. Reportan que Pompeo visitará Ucrania la próxima semana. Lavrov. El mundo sigue esperando que Estados Unidos cumpla sus compromisos del acuerdo nuclear iraní. Cientos de ortodoxos rezan en lo que podría ser su última misa en el monasterio de las Cuevas de Kiev. Zelensky explica por qué Ucrania se resiste a ceder el control de Artyomovsk. El luchador Jeff Monson tacha de hipocresía occidental la decisión del COI sobre los atletas rusos. Alberto Fernández se reunirá con Biden en busca de apoyo para flexibilizar el acuerdo con el FMI, Fondo Monetario Internacional. Al menos 9 militares muertos en un ataque en el noreste de Colombia. Pedro Sánchez viaja a Pekín para reunirse con Xi Jinping y abordar la paz de Ucrania. Musk y Wozniak entre los 1.000 expertos que piden que se frene el enfrentamiento de la inteligencia artificial. La respuesta de Petro al fiscal por insinuar que el gobierno quiere legalizar el narcotráfico. Adidas cree que un diseño de Black Lives Matter se confunde con su icónico logotipo de las 3 rayas. La policía de Brasil rescata a una mujer que había enterrado viva que habían enterrado viva en un cementerio. Air India vuela sobre Rusia porque así soplan los vientos. No vamos a ocultar los hechos. López Obrador promete justicia por muerte de 38 migrantes. Pepsi cambia su logotipo por primera vez en 14 años. Rosneft e India Oil acuerdan aumentar el suministro de crudo a la India. Petro llama a consulta a la delegación del gobierno para un diálogo con el ELN. Dinamarca recupera un objeto hallado cerca del tramo volado del Nord Stream 2. Desarticula en España una red que exportaba a extranjeros pagándoles menos de 55 dólares semanales. Arabia Saudí decide unirse al mayor bloque regional del mundo, liderado por China. Dinámica positiva, Putin hace balance económico de Rusia en medio de las sanciones de Occidente. Israel lanza al espacio un nuevo satélite espía. La policía de Portugal no considera terrorista el ataque en un centro islámico. Fuerzas rusas derriban un dron en Crimea. Seymour Hersh, Biden se lanzó sobre Ucrania porque quiere ser reelegido. Muy poco contribuye a la paz. El ministro de Defensa de Colombia repudia asesinato de 9 soldados. La deuda pública en
Alemania supera los 2,5 billones de dólares y marca un récord histórico. Registran la explosión de rayos gamma más poderosa de la historia. Hertz, la sociedad en Estados Unidos, no recibe el tipo de información que debería. Estoy de cine, primeras palabras del ex árbitro español que recibió pagos millonarios del Barça por 20 años. El Papa Francisco es hospitalizado para realizarse algunos controles programados. Los números rojos que deja la sequía histórica en Argentina en la producción de soja y maíz. Hungría nombra 3 razones para rechazar el ingreso de Suecia en la OTAN. Carlos III llega a Berlín en su primera visita al extranjero como rey. El director adjunto de la CIA visita Paraguay. ¿Cuál fue su agenda? Corte de Estados Unidos rechaza pedido del expresidente peruano Toledo para suspender su detención y extradición. Rusia, Sputnik, Moscú, suspendidas todas las notificaciones entre Rusia y Estados Unidos bajo el Tratado START III. La globalización de la OTAN como proyecto de contención euroasiática. El renunciamiento de Macri da inicio a la carrera presidencial en Argentina. El jefe de la OIEA denuncia aumento de hostilidades en torno a la planta de Zaporizhzhia. Europa podría sufrir cáncer y defectos congénitos como en Irak si Kiev utiliza uranio empobrecido. Centenares de tanques rusos de los más avanzados ya están en disposición o a disposición del ejército de Rusia. El Kremlin asegura que Rusia seguirá defendiendo los intereses de sus atletas. El jefe de la OIEA llega a la planta nuclear de Zaporizhzhia. Un alto cargo de seguridad ruso advierte de consecuencias catastróficas para Occidente. Mi madre murió a causa del uranio empobrecido, el saldo humano por el uso de este elemento. China con CGTN en español. El grupo de medios de China inaugura su oficina de corresponsalía en Tegucigalpa, Honduras. Vicecanciller de Honduras, esperamos que la relación con China sea fructífera, larga y sincera. China espera que Arabia Saudí e Irán continúen mejorando sus relaciones bilaterales. Wang Yi se reúne con el secretario general de la ASEAN y el líder de la región de China de Taiwán, Man Ying-jung, visita el mausoleo de Sun Yat-sen en Nanjing. Encuesta mundial, el faro de la democracia es solo una farsa política. Los derechos humanos a la americana son una pesadilla americana. Entrevista exclusiva con el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras. El canciller chino conversa con su homólogo malasio, ministro de Relaciones Exteriores de Honduras. La visita a China ha sido muy importante e histórica. Otras noticias internacionales. Más de 300.000 proyectiles de uranio empobrecido, la muerte de los derechos humanos llevada a Irak por Estados Unidos. Los derechos humanos a la americana son una pesadilla americana. Después, descarrilamiento del tren en Dakota del Norte. China publica informes sobre violación de derechos humanos en Estados Unidos en 2022. Militares surcoreanos informan que Pyongyang dispara misiles balísticos frente a la costa este. Jefe de la OIEA visita central nuclear de Zaporizhzhia y pide zona de protección alrededor de la misma. Irán, Hispan TV, Irán y Rusia, nuestros lazos van por buen camino y avanzan hacia adelante. Lieberman admite acuerdo Teherán-Riad, confirma fracaso de Israel. Bielorrusia dice por qué albergará armas nucleares rusas. Informe, ministro israelí busca crear su propia milicia privada. El ministro de extrema derecha de Seguridad Nacional israelí. China emite informes sobre violaciones de derechos humanos de Estados Unidos, de la Oficina de Información del Consejo. Nicaragua felicita a Cuba por victoria en las elecciones parlamentarias. Daniel Ortega ha felicitado a Cuba. La mejor manera de proteger a fuerzas de Estados Unidos en Siria es devolverlas. Videodrone de la llamada coalición de Estados Unidos cae sobre una casa en Erbil. Cancilleres de Irán y Rusia rechazan políticas incorrectas de Occidente. Turquía con TRT en español. En portada, presidenta de Hungría visita Turquía para abordar la cooperación turco-húngara. Otras noticias, el presidente Erdogan: nunca daremos un paso atrás en la visión del siglo de Turquía. TRT África, nueva plataforma digital de noticias, comienza sus emisiones. El presidente Erdogan agradece a Palestina y Argelia por su solidaridad por los terremotos. Se aprueba en Alemania nueva ley que facilita la inmigración del personal cualificado. La ONU ha iniciado la campaña de vacuna de sarampión para 800.000 niños en Etiopía. Esta es una gran guerra híbrida que comenzaron contra nuestro país y durará mucho. Agencia árabe siria de noticias SANA. Fuerzas rusas neutralizan centenares de militares
ucranianos. Durante las últimas 24 horas, Israel se apoderó de más del 85% del territorio de Palestina, cierre de los puertos en Siria por intenso viento y fuertes marejadas. ¿Sabías que Damasco es la capital habitada más antigua del mundo? Cambio ministerial incluye 5 carteras en el gabinete. Parlamentarios rusos visitan sede de la Iglesia greco-ortodoxa en Damasco. Cancilleres de Rusia e Irán abordaron la situación en Siria. Nueva imprenta de libros escolares elaborará 100 millones de ejemplares anualmente. Dron ucraniano ataca planta de gas en Belgorod, Rusia. Escritora australiana. Estados Unidos sigue violando los derechos humanos en el mundo. Las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia comienzan ejercicios en las que emplean misiles nucleares balísticos intercontinentales. OIT pide apoyo a Siria tras el desastre del terremoto. El Líbano con Almanar. Detenido en el Líbano un hombre sospechoso de espiar para Israel. Noticias aparte de las de portada. Netanyahu y Ben-Gvir critican a Biden por sus declaraciones sobre la reforma judicial en Israel. Estudio estadounidense: China gastó casi 240.000 millones de dólares en rescates para los 22 países en desarrollo dentro de la franja y la ruta entre 2008 y 2021. Detenido en el Líbano un hombre sospechoso de espiar para Israel, que ha sido parte de las noticias de portada. Irán y Rusia esperan completar su acuerdo de cooperación estratégica en menos de un mes. MBS agradece a Xi Jinping por su apoyo al desarrollo de las relaciones entre Arabia Saudí y, y China e Irán, con Mohammed bin Salman, es MBS. Mohammed bin Salman. Mujer estadounidense atacada por un colono israelí en Al-Jalili. Reunión entre los viceministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Turquía, Siria, Irán. Analistas israelíes: la crisis en Israel es estructural y va mucho más allá de la reforma judicial. Palestina denuncia las provocaciones israelíes en las esplanadas de las mezquitas de Al-Quds. Assad señala que la agricultura es un factor de estabilidad, alaba acuerdo agrícola con los países amigos. Venezuela con Telesur en portada. México afirma que no habrá impunidad sobre muertes de migrantes en incendio. Indígenas de Guatemala fuerzan a derogar acuerdo gubernamental. Presidente Petro llama a delegación de paz tras atentados. Sindicatos franceses aceptan invitación de gobierno a reunirse. Director del OIEA recorre central nuclear de Zaporizhia. Rusia e Irán rechazan políticas incorrectas de Occidente. Fuerzas nucleares de Rusia entrenan con misiles Yards. Cifra en más de 700.000 las muertes por COVID-19 en Brasil. Corte Suprema de Brasil debate marco civil de Internet. Realizan audiencia de imputación en caso de corrupción. PDVSA cripto. China rechaza escala de la presidenta de Taiwán en Estados Unidos. ONU alerta sobre más de 100.000 desaparecidos en Siria. Cuba y su medio Cuba Debate, la historia brillante de su ciencia y 3 años inolvidables, fotos y vídeos. Vamos a ver las noticias. Bancarización y modernización bancaria en Cuba. Próximo domingo, encuadrando la caja. Alberto Fernández se reunirá con Joe Biden en la Casa Blanca. Comienza audiencia de imputación de detenidos por el caso PDVSA, SAG y cripto. ¿Qué tasas están vigentes en el mercado cambiario cubano este 29 de marzo? Primer ministro Marrero Cruz intercambió con embajador ruso saliente. Alfredo Despaigne abre hoy jugando con Granma. La UNE no pronostica afectaciones durante el pico nocturno de este miércoles. ¿Qué trae la prensa cubana? Miércoles 29 de marzo de 2023. Nuestra luz, los jóvenes seguiremos dando más victorias a Cuba. La bola rueda por toda la isla. El tiempo: lluvias aisladas en Pinar del Río y en el sur oriental. La tarde cálida. Cuba y Emiratos Árabes Unidos abogan por mayor cooperación en materia de cambio climático. Messi regala el gol 100 y una exhibición ante Curazao en la fiesta del Campeonato del Mundo. Cuba, la historia brillante de su ciencia y 3 años inolvidables. La Carmen López te lo cuenta.